Hola chicas, buenas tardes. Vamos a iniciar la lectura del Evangelio del próximo domingo, que es del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí vemos el evangelio de la gran pesca, ¿verdad? Porque pues ya después que le hicieron caso a Jesús, pues reunieron muchísimos pescados. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito. Este evangelio, pues aquí los que intervienen son Pedro, Santiago y Juan, que ellos eran pescadores. Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Hijos del trueno. Entonces vemos cómo Jesús le escoge una barca para subirse y poder predicar a la gente que lo estaba siguiendo. Entonces escoge la barca de Simón. Entonces dice, le pide que la aleje un poco de tierra, que la meta un poco al mar, y ahí él se puso a predicar y pues a enseñarles a las personas que lo seguían. Se dice que el mar representa para los judíos, la consideran como la morada de Satanás y de las fuerzas contrarias a Dios. Entonces el hecho de que Jesús predicara dentro del mar, o sea, ya en el agua, pues era como diciendo, pues yo soy más que que ese Satanás, ¿verdad? Como que esas fuerzas del mal que ustedes creen que hay en el mar, ¿verdad? Es como una victoria de Jesús ante el mal. Vemos como Pedro, Santiago y Juan pues eran pescadores, conocen muy bien cómo es su oficio, se conocen muy bien a qué horas pueden pescar, cómo deben echar las redes al mar. Ellos saben muy bien que la hora para pescar pues es en la noche, donde hay más tranquilidad. Entonces decía Simón Pedro, ¿verdad? O sea, pues ya lo hicimos, nosotros estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. Pero bueno, nada más porque tú me lo pides, voy a echar las redes al mar. Entonces Jesús le dice, vete mar adentro, ¿verdad? No aquí en la orilla, vete mar adentro y tira las redes al mar. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de Simón? Que pues que se empieza a llenar de peces, ¿verdad? Las redes. Tanto así que tiene que pedirle ayuda a la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y luego dice que las dos barcas casi se hundían, ¿verdad? De tantos peces que habían conseguido. Entonces, con esto, Jesús le quiere enseñar a Pedro que necesita no solamente confiarse de lo que él sabe, de esa experiencia que él tiene como pescador, sino que también necesita confiar en la palabra de Dios. Y que siempre va a necesitar de la ayuda del otro, porque si no hubiera venido la otra barca a ayudarles, pues la barca de ellos se hubiera hundido, ¿verdad? Entonces, Pedro tiene que pedir ayuda hacia los demás. Primero escucha la palabra de Jesús y luego pide ayuda a los demás. Entonces es como la enseñanza que Jesús le deja, o sea, tienes que escuchar mi palabra, pero también tienes que pedir ayuda a los demás.
al decirle que vaya mar adentro, pues como les decía ahorita, para los israelitas el hecho de estar en el mar, pues significaba también un poco algo temeroso, ¿verdad? Porque sabían que estando mar adentro, pues podían pasar muchas cosas. Y Jesús le dice, vete mar adentro, o sea, échale ganas, vete mar adentro, no pasa nada, yo estoy contigo, ¿verdad? No tengas miedo. Entonces, en este evangelio podríamos relacionar a Pedro con el Papa. Entonces, sabemos que Pedro fue nuestro primer Papa y como Jesús le dice, ¿verdad? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Ese Papa que tenemos, que es nuestro representante, es el representante de Jesús aquí en la tierra, pues es ese pescador de hombres. Y esos hombres, pues somos todos nosotros, ¿verdad? Todos los católicos, todos los cristianos católicos que seguimos a Cristo. Entonces, como ese Papa, si nos ponemos como ejemplo este evangelio, pues vemos como también él debe de tener ese miedo de hacer lo que Jesús le pide, porque también es arriesgarse, también es esa a veces incredulidad de que pues yo no sé qué me estás pidiendo, Señor, pero pues bueno, lo hago nada más porque tú me lo dices, pero a veces no tenemos esa confianza o el mismo miedo a las cosas de la vida, pues nos impiden a veces seguir o hacer lo que Jesús nos pide. Entonces, así yo pienso que una reflexión que podemos tomar de este evangelio es que tenemos que rezar mucho por el Papa, porque a veces él también tiene que echar las redes e irse mar adentro, sin saber qué tempestades le va a tocar o sin saber qué problemas le van a tocar. Ahorita estamos viendo un tiempo muy difícil para el Papa, porque hasta los mismos católicos hay muchos grupos que están en contra de él. Entonces tenemos que rezar mucho por él para que Dios mande el Espíritu Santo y le dé esa fortaleza, primero para que todas sus decisiones sean decisiones buenas para todos nosotros como católicos. Y segundo, para que le ayude a defenderse de todos esos ataques, ¿verdad? De todas esas gentes que quieren destruirlo, perdón, o de todas esas personas que no puede él decir algo o hacer algo porque se le critica, se le juzga y hasta se le condena. Entonces tenemos que pedir mucho por el Papa y saber que el Papa nos representa precisamente a ese Pedro, ¿verdad? Que es ese pescador de hombres, que Jesús le dice, yo no tengas miedo, yo voy a estar contigo, yo te voy a guiar, tú haz lo que yo te digo y sigue mis palabras, pide ayuda y todo va a estar bien. Dice Jesús cambia, desde ese momento los pescadores, Pedro, Santiago y Juan, pues se hacen seguidores de Jesús. Entonces Jesús cambia sus vidas por completo, se convierten y empiezan a seguirlo. Así Jesús cambia la vida de esos pescadores que pudieran ser desde los sacerdotes hasta nosotros mismos, porque nosotros también tenemos que evangelizar y ser esos pescadores de hombres para Jesús. Dice, Pedro descubre que es pecador. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando Jesús le llama a Pedro y Pedro se da cuenta de todo lo que había conseguido obedeciendo a Jesús, se da cuenta que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y en eso él se reconoce como un pecador. Porque ustedes se imaginan a Pedro, por ejemplo, cuando Jesús le dice, echa las redes y, o sea, en su pensamiento Pedro haber dicho, oye, pues si acabo de estar toda la noche, yo soy el experto, yo sé cómo se hace todo esto y tú me vienes a decir a mí. Entonces, cuando Jesús hace que Pedro eche las redes y consiguen tantos peces, pues Pedro se dice, Señor, apártate de mí, o sea, tú eres el Hijo de Dios, yo no soy nada, ¿verdad? Yo soy un pecador. Entonces, muchas veces nosotros pensamos también que por ser pecadores no merecemos estar al lado de Jesús. Y sin embargo, tenemos que recordar que Jesús viene a buscar a los pecadores. A los santos, pues Él no los necesita, ¿verdad? Él necesita, pues, a los pecadores, ¿verdad? Él necesita que se conviertan los pecadores. Las personas que vamos a la iglesia, que nos confesamos, que tratamos de estar en paz con Jesús, es porque en realidad sabemos que somos pecadores. Si nos consideráramos santos, pues no necesitaríamos de nada de eso.